La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, el economista Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma al sistema de pensiones de la Seguridad Social, el economista Pablo Lucio Paredes, académico y miembro de esta Comisión Interdisciplinaria, y el doctor Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Vamos a hablar en el tema de fondo, precisamente esta reforma, de la que poco se preocupan los políticos y otros sectores, que debiera llamarnos la atención, porque sabemos en el camino que estamos, esto va a ser insostenible, el sistema de seguridad, el sistema de pensiones y también los hechos aleatorios como el sistema de salud. Pero quiero iniciar este programa con un comentario, dada su amplia experiencia, lo que está viviendo este momento el Ecuador. Luego del decreto 741 que emitiera el presidente de la República al disolver a la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución. Esto es constitucional, de acuerdo a la Constitución que se aprobó el pueblo ecuatoriano en el 2008. De esto deviene, en el artículo 148, que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. En consideración de esta disposición constitucional, el presidente emitió, luego del decreto 741 que disolviera la Asamblea Nacional, el segundo decreto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, como se denomina, y cuyo objeto, en resumen, tiene que ver con el proyecto urgente en materia económica para fortalecer la economía familiar y de los negocios populares bajo los principios de progresividad de la carga tributaria, considerando tanto sus niveles de ingresos como de gastos y de sostenibilidad de las finanzas públicas. Con esta consideración, por cierto, el Ecuador necesita certidumbre, estabilidad económica, y si uno compara en América Latina, de alguna manera el Ecuador ha estado viviendo una relativa tranquilidad económica, con una inflación controlada, 2,5% aproximadamente, a diferencia de países que han tenido regímenes como el socialismo del siglo XXI, que tienen 3 dígitos en Argentina, más de 105%, con un nivel de crecimiento de los precios de consumo de primera necesidad realmente preocupante, y por eso la reacción popular en Argentina. En el Ecuador relativamente ha estado controlado esto, con una economía estable en medio de la inestabilidad política, con una economía y con acuerdos comerciales como un hecho histórico, con todas sus implicaciones con la República Popular de China, un hecho inédito para el Ecuador. Con estas consideraciones, quiero pedirle al doctor Augusto de la Torre una opinión sobre este momento, en estas condiciones, durante estos 6 meses que va a vivir el Ecuador, con decretos emergentes en materia económica. Muy buen día, doctor Augusto de la Torre. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gustazo estar acá con mis estimados colegas y amigos Pablo Lucio y Rodrigo. Mire, es indudable, me parece a mí, decir que este es un día de enorme relevancia histórica para el país. El presidente ha hecho uso de una facultad que la Constitución le otorga, pero que es una facultad que se la emplea solo in extremis, en situaciones en las que ya se hace imposible gobernar. Y creo que
la observación, al menos que yo tengo, es que el gobierno del presidente Lasso se ha pegado contra una pared de resistencia, de boicoteo constante a sus acciones y con una actitud de la Asamblea que ha hecho imposible tramitar decisiones de política pública e incluso decisiones políticas que el país necesita. Los países para poder gobernarse necesitan un mínimo de unidad en sus decisiones. Necesitan poder llegar a consensos básicos, poder solucionar problemas colectivos por la vía de la conversación civilizada y poder confiar en que los otros con quienes uno trabaja, incluso si está en la oposición, tienen un objetivo parecido, que es el bienestar de la sociedad en su conjunto. Ecuador lamentablemente no pudo generar esas condiciones y me parece que esta es una decisión que obviamente tiene riesgos, pero me parece que fue una decisión inevitable. Llegó un punto en que tal vez era imposible evitar que fuerzas aparentemente nefastas asociadas al narcocrimen o a la impunidad ocupen demasiados espacios de la vida pública. Creo que con esta decisión se crea un espacio de enorme incertidumbre, pero también de esperanza, en la que se va a probar las capacidades que tiene el país de encontrar un camino de unidad para resolver sus problemas. Sin embargo, no podemos desconocer que la incertidumbre es enorme. Es tan grande que el precio de los bonos de la deuda ecuatoriana colapsó el día de hoy. Y cuando uno conversa con los analistas de Wall Street, está claro que la razón por la que la decisión del presidente ha generado esa reacción en los mercados internacionales es porque no se sabe qué va a pasar después con las nuevas elecciones que se vienen en el corto plazo. Y creo que hay un tenor enorme de que al país regrese un gobierno autoritario y digamos, demasiado amistoso hacia el narcocrimen. Y creo que eso genera enorme incertidumbre y es por eso que, pese a que, como usted bien decía, Miguel, la economía ecuatoriana manifiesta o demuestra una estabilidad bastante alta comparada con otros países de la región, y pese a que en política pública se han hecho avances importantes, especialmente en el lado de los tratados comerciales y en la consolidación parcial todavía, pero consolidación, en fin, de las finanzas públicas. Pese a todo ello, la percepción del riesgo país es altísima y hoy ha subido. Está en manos de los ecuatorianos encontrar un camino que le pueda añadir estabilidad política a la estabilidad económica que la dolarización en gran parte nos ha permitido tener. Doctor Augusto de la Torre, ¿qué se puede hacer en este interín, en esta etapa, emitiendo decretos, leyes de urgencia económica? ¿Hasta dónde se puede ir? Porque luego, como dice la Constitución, que tendrán que ser refrendados en la Corte Constitucional o posteriormente cuando se elijan las nuevas autoridades. Le comentaba, el primer decreto en este sentido ha sido la reforma tributaria en beneficio de la clase media, que se ha denominado Decreto Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Mire, la respuesta a su pregunta tiene una respuesta económica y una respuesta política. La respuesta económica es que al país bien le haría una serie de reformas estructurales de fondo que permitan que la economía respire y prospere, que genere empleo, que se expanda y que empiece a resolver los grandes problemas que tenemos en la parte social.
ello solo se puede hacer si el país encuentra el camino para hacer reformas estructurales en varios ámbitos, en el ámbito económico. Ciertamente, el que estamos trabajando aquí con Pablo Lucio y otros colegas es uno de los ámbitos que requiere una reforma estructural. El sistema de pensiones no se va a arreglar por los cambios políticos que suceden en el ambiente puramente político. Lo que está afectando el sistema de pensiones son fuerzas demográficas y estructurales de fondo que requieren un rediseño de nuestro sistema. También, idealmente, al país le haría muy bien tener una buena reforma en el mercado laboral. Esto es particularmente importante en el Ecuador, dado que no es un país dolarizado y el mercado laboral no se puede ajustar como se hace el ajuste, por ejemplo, en Colombia o en Chile a través del tipo de cambio. Los movimientos del tipo de cambio en Colombia, por ejemplo, inmediatamente ajustan los salarios en términos de dólares inmediatamente, y eso hace que el mercado laboral pueda encontrar caminos de desfogue. En Ecuador, la reforma laboral se hace aún más urgente justamente porque estamos dolarizados. Idealmente, deberíamos tener una reforma integral al sistema de salud. Todos los ecuatorianos sabemos que el sistema de salud adolece de enormes problemas. En mi opinión, esos problemas requieren una reforma legal, no solo de gestión. Entonces, cuando uno ve el panorama de reformas económicas que uno quisiera, y a eso yo le añadiría una gran reforma en el tema de seguridad, que es un área que afecta tanto a la política como a la vida social, como a la economía. Y yo creo que se debería avanzar en todos los frentes. Esa es la respuesta económica. Políticamente no sé si es posible hacer eso. No sé si es que dada la situación tan frágil en el ambiente político, va a ser posible que el presidente proceda con estas reformas de fondo por decreto, porque son justamente reformas de fondo. Idealmente deberían ser procesadas y socializadas y entendidas y conversadas a fondo por la sociedad. Desde ese punto de vista, cambiarlas por puro decreto no es tan buena idea. Entonces hay una respuesta política y social a su pregunta que es más difícil para mí contestar. Es posible que no se pueda avanzar tanto como se quisiera por vía de reformas implementadas por decreto, y a lo mejor es preferible, si la situación política sí lo exige, que el presidente durante este periodo de transición hacia las nuevas elecciones más bien se concentre principalmente en temas de seguridad y en arreglar y gestionar mejor ciertas áreas importantes de la vida pública, como son, por ejemplo, el área de la salud. Entonces, yo no soy un experto en análisis político y por tanto no me atrevo a darle una respuesta del ámbito político. Desde el punto de vista económico sería deseable hacer todas las reformas de fondo. Bienvenido al economista Pablo Lucio Paredes. Pablo, estamos viviendo este momento otra vez de urgencia en el país, inestabilidad política, disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, pero también un momento para la legislación con decretos urgentes en materia económica, como ya ha empezado el propio presidente de la República al decretar la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, que esto entrará en vigencia, como dice el decreto, luego del dictamen de la Corte Constitucional. Un primer comentario sobre el momento que estamos viviendo, Pablo. Buen día. Sí, muy buenos días. Un abrazo, Miguel, un abrazo a Augusto, a Rodrigo, a la gente que tiene la amabilidad de escucharnos. Yo suscribo totalmente lo que ha dicho Augusto, el hecho de la necesidad de reformas en el Ecuador, el hecho de que las reformas no funcionan cuando uno trata simplemente de imponerlas a través de alguna circunstancia particular, porque luego sucede lo que tantas veces ha sucedido, ¿no? Vienen los siguientes y echan eso abajo y en realidad acabas peor, ¿no?
Las reformas tienen que salir de algún tipo, no digo un acuerdo perfecto en una sociedad, eso no existe, pero algún tipo de acuerdo razonable en la sociedad en que de alguna manera la sociedad se sienta a discutir y aceptar un poco, ceder, aceptar, caminar. Es la forma de hacer, ¿no? Entonces, todos quisiéramos que haya una reforma laboral, lo que decía Augusto, la reforma de la seguridad social y otros aspectos. No creo que sea la manera de hacerlo, ¿no? Y yo también creo que lo que el gobierno debería hacer es centrarse en temas fundamentales como el tema de la inseguridad, como el tema que la gente se ha quejado mucho. Yo no sé si son quejas reales o exageradas, pero supongo que sí hay una realidad detrás de eso, que es, por ejemplo, todo el funcionamiento, abastecimiento, etcétera, de los centros de salud, los hospitales, etcétera. En fin, tomar dos o tres cosas fundamentales y poder hacerlas bien hechas en estos 6 meses, ¿no? Pero lo grave de todo esto es que cualquiera hubiera sido la solución. La solución ha sido la muerte cruzada. La otra solución era que se quede el presidente. La otra solución era que le destituyan al presidente. En realidad, y eso es lo malo de la política en el Ecuador, ninguna solución era una solución positiva para el país, porque ninguna implicaba sentarnos a hacer mejor política. Todas implicaban de una u otra manera un peor entorno político en el Ecuador. Entonces, ninguna era buena, ¿no? El presidente escogió esta solución es constitucional. Hay gente que dice es ilegal. No, no es ilegal, está en la Constitución. No es muy común en los regímenes presidenciales, ¿no? Esto es muy común en los regímenes parlamentarios, ir a elecciones anticipadas. No es muy común en los presidenciales, pero bueno, está en la Constitución ecuatoriana, así que es un tema legal. El tema es, digamos, mirando hacia adelante, es qué va a pasar en las elecciones en 3 meses, cuál va a ser el nuevo gobierno en 6 meses, qué enfoque, qué visión va a tener del país. ¿Vas a tener una visión de unión de los ecuatorianos o nuevamente vamos a tener un gobierno que llegue y diga yo hago lo que a mí me da la gana y vamos adelante con eso, ¿no? Y luego recordemos, y eso también es grave para el país, que el gobierno 15 meses después ya hay nuevas elecciones, ¿no? En febrero del 2025, y hay un cambio de gobierno que podría ser el mismo eventualmente, pero digo, hay un cambio de gobierno en 18 meses, es decir, tenemos ahora elecciones, cambio de gobierno, nuevas elecciones y nuevo gobierno en apenas año y medio, ¿no? Entonces vamos a vivir en un entorno absolutamente electoral, político, donde cada uno va a tratar de poner sus fichas, no en bienestar del país, sino pensando en sus intereses. Entonces realmente es una época muy, muy complicada para el Ecuador, ¿no? Qué pena que entremos en esto y no tengamos la capacidad de sentarnos juntos a los ecuatorianos a enfrentar las cosas de otra manera. Es una pena como sociedad ecuatoriana, ¿no? Pablo, ¿y cuánto puede afectarse la economía por esta incidencia de la política? Bueno, en buena lógica, desgraciadamente debería afectar mucho, porque uno dice, a ver, el que quiere invertir, y cuando yo digo quiero invertir, no estoy pensando necesariamente el gran inversionista, estoy pensando en cualquier persona que dice, voy a ampliar mi negocio, voy a contratar a alguien, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y también el grande y el nacional y el extranjero, todos van a pensar lo mismo. Este momento no es para hacer cosas importantes, me voy a quedar medio quieto, ¿no? Va a haber una gran incertidumbre. El gobierno que necesitaba, o necesita el país más que el gobierno, un cierto financiamiento externo, evidentemente va a ser más difícil conseguir ese financiamiento. Es decir, francamente, es difícil en el entorno ver cosas positivas. Insisto, quizás las positivas sean si el gobierno se dedica a tomar 2, 3 temas y hacerlo bien hecho en estos próximos 6 meses, decíamos, inseguridad, tema de salud, algún otro, no sé cuál, y hacerlo bien hecho para que en 6 meses digamos, bueno, el entorno político fue muy malo, pero aquí tenemos 2 o 3 cosas en que hemos avanzado como país. Ojalá. Y en esa línea pudiera entrar este decreto del fortalecimiento de la economía familiar con la reforma tributaria, Pablo.
Bueno, habrá que ver primero si la Corte lo aprueba, luego habrá que pensar, ya te digo, es lo más probable que si hay otro tipo de mayoría en la próxima asamblea, que jugando al juego político van a decir, mira, esto hizo Lazo el primer día de su muerte cruzada, así que yo casi por definición política lo que hago es echarme abajo lo que él propuso, ¿no? Eh, Al menos ojalá cojan 2 o 3 cosas buenas de esa reforma y las mantengan. Y bueno, por último cambien el resto, pero ojalá, ojalá algo quede, ¿no? Pero yo pensaría que políticamente lo primero que van a hacer es bajarse cualquier cosa que haga Lazo. Me imagino, así es el juego político en el Ecuador, desgraciadamente. Bienvenido al doctor Rodrigo Ibarra, presidente de Actuaria, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Un comentario sobre el momento que estamos viviendo con la disolución de la Asamblea Nacional y también la emisión de decretos urgentes en materia económica. Luego hablaremos, por cierto, como es el compromiso, uno de los grandes temas, como es la sostenibilidad del sistema de pensiones en el Seguro Social. Buen día. Buenos días, gracias a Miguel por la invitación y un saludo muy cordial a Pablo y Augusto. En efecto, la situación que está viviendo el Ecuador es una situación de incertidumbre, pero ya algo veníamos venir con lo que estaba ocurriendo en las decisiones que estaba tomando la Asamblea. No obstante, creo que es la oportunidad para que exista un verdadero pacto social y que las fuerzas políticas cedan por efecto de ayudar a que el país pueda restablecer su normalidad. No sé si esta situación es tan grave como la que han ocurrido en otros países, pero como el Ecuador nunca ha tenido guerras, nunca ha tenido dificultades serias, esto efectivamente siendo una salida constitucional debe ser una oportunidad para que sobre todo las élites y los líderes empresariales, los líderes que hacen academia y la gente que es muy respetable con su criterio pueda educar y ayudar a que la población luego elija bien a sus políticos. Me parece que estos próximos 6 meses son meses claves, una de las etapas más difíciles que va a tener la historia del Ecuador, pero creo que es la oportunidad para que efectivamente podamos rehacer nuestro país. Los resultados económicos estaban dando muy buenos resultados en términos de lo que se veía respecto a las reservas internacionales, el fortalecimiento de la dolarización, los acuerdos comerciales firmados últimamente, el acuerdo para lograr la disminución en la deuda externa, que son excelentes noticias, pero que el gobierno del presidente Lazo no logró comunicar adecuadamente y hemos llegado a este momento. En cierta forma, creo que esto tiene que transformarse en el cambio de mentalidad que deben tener los políticos para pensar en un país de largo plazo, no un país en el que solamente crean en sus intereses particulares de muy corto plazo e insistir en que lo que nos va a cambiar en el Ecuador es la educación. Así que en los próximos meses creo que esa es una tarea que podría emprender los medios de comunicación, los líderes empresariales, la academia y el gobierno para que efectivamente en las próximas elecciones podamos elegir de manera correcta a nuestros representantes y al próximo presidente. En lo que tiene que ver con las decisiones que va a tomar el gobierno en esta etapa para gobernar con decretos, me parece que ahí será necesario el establecer un orden adecuado para efectivamente afrontar los problemas más graves que tiene actualmente nuestro país, ¿no? Yo básicamente quisiera mencionar 3: el tema de la seguridad, el tema de las reformas que tienen que prenderse en el aspecto laboral, crear más empleos y también en lo que tiene relación a lo que nosotros hemos tratado muchas veces de concientizar a la población sobre la necesidad de pensar en el largo plazo y una reforma que es urgente relacionada con el tema de la seguridad social. Creo finalmente que a todos nosotros que tenemos el privilegio de tener estos espacios para dar nuestra opinión, tenemos que comprometernos a tener una posición muy sensata, una posición que llame a la cordura, a la paz, para evitar estas
discrepancias y estas peleas que no hacen otra cosa que dañar la estructura de nuestro país. Así que yo creo que estos espacios son importantes, Miguel, así que podemos continuar con el programa. Gracias. Doctor Rodrigo Ibarra, se ha hablado aquí tanto Augusto de la Torre cuanto Pablo Lucio Paredes sobre la necesidad que tiene el país en los temas estructurales, una reforma precisamente a la salud, a la seguridad ciudadana, a la seguridad social, la reforma laboral. ¿Qué se pudiera hacer, doctor Ibarra, al menos sentar las bases para ese tipo de reformas? Sí, me parece que en estos meses, que van a ser meses complejos, el poder comunicar adecuadamente a la población lo que ha venido trabajando la comisión encabezada por Augusto Latorre puede ser muy importante. Y luego, efectivamente, preparar el camino para llegar a un consenso y hacer una reforma, porque como habíamos conversado anteriormente, previo a la instalación del programa, decíamos que para lograr cambios sustanciales se requiere tener el consenso de todos los grupos que efectivamente necesitan estar convencidos que esta reforma tiene que hacerse, porque si se la hace por decreto, eventualmente esto al cabo de pocos meses puede ser invalidada y eso es lo que no queremos. Lo que buscamos es que efectivamente la población entienda de que estos temas que están relacionados con la coyuntura política no tienen que quitarnos de nuestra visión respecto a que el país necesita hacer una serie de cambios, una serie de reformas, porque el Ecuador no puede estar desconectado del mundo. Otros países ya han venido haciendo una serie de cambios y nosotros nos estamos quedando rezagados. Así que yo creo que es fundamental aquí la participación de las universidades para que hagan un esfuerzo de presentar trabajos académicos y convencer a la población de que esto no es simplemente una idea que tienen un grupo de personas y sobre todo que conforman la Comisión de Reforma a la Seguridad Social que el presidente Lazo le pidió a Augusto de la Torre hace algunos meses, sino que es un imperativo nacional. Ya hemos hecho algunos foros en la academia, pero creo que es más importante aún que los medios de comunicación también hagan su parte y ayuden efectivamente a que estos temas lleguen al conocimiento de la población, sobre todo los trabajadores, los pensionistas y los empleadores. Precisamente uno de los temas que ha señalado el doctor Rodrigo Ibarra, quiero ponerles en análisis, luego de la tarea que han venido cumpliendo de una manera silente, pero que han venido recogiendo opiniones para algo que constituye dentro del régimen de seguridad social una necesidad urgente para darle sostenibilidad a una reforma del sistema de pensiones. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto se ha caminado? Estos temas que debieran interesarle al país más allá de la politiquería. La asamblea que ha sido cesada quedó en deudas reforma laboral, reforma seguridad social, reforma a la seguridad ciudadana, es decir, muchas reformas. ¿Cómo retomar esto y sentar las bases, decía, para una reforma del sistema de pensiones, doctor Augusto de la Torre? Sí, Miguel. Nosotros en la comisión nos sentimos bastante complacidos de haber podido reunirnos con segmentos y grupos de la sociedad civil muy variados. Tuvimos alrededor de 30 reuniones en los últimos meses, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Las reuniones involucraron a grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de activistas, universitarios de distintas profesiones, académicos, analistas, juristas, representantes de los jubilados. El único grupo con quien no pudimos reunirnos, lamentablemente, fue con los representantes, los líderes sindicales. Esperamos poder hacerlo porque esas conversaciones son importantes. Entonces, esa fase de consultas con la sociedad civil prácticamente está muy avanzada, yo diría terminada, y ahora la comisión está con el pie en el acelerador para formular una propuesta de reforma que sea balanceada,
que sea entendible y que tenga buen sustento técnico, pero que además nosotros, sin ser políticos, entendemos que toda reforma de esta naturaleza necesita ser digerida y tramitada por la sociedad. Por eso es muy importante conversar con la sociedad, explicar con franqueza los problemas de la sociedad, reflexionar conjuntamente y no dudar que para hacer este tipo de reformas hay que tener cuidado de hacerlas con un mínimo de sustento técnico. La comisión ha acordado enfrentar el problema de la reforma a la luz de 5 dimensiones que a todo ciudadano, nos damos cuenta, le importa. Todos los ciudadanos quieren un sistema de pensiones que pueda pagar lo que promete. Si el sistema de pensiones te dice que te va a pagar una pensión de que es el 60% de tus últimos sueldos, pues ese sistema debe ser capaz de honrar con sus promesas. Y eso es lo que se conoce como sostenibilidad, viabilidad, sustentabilidad. Entonces, a todos los ciudadanos les interesa que el sistema pueda pagar lo que promete. Y esa es una primera dimensión que requiere que la Comisión haga propuestas que le hagan sentirse cómodo al ciudadano ecuatoriano, que luego de esas propuestas, si se implementan, el sistema va a tener vida para 50, 60, 70 años más y va a poder honrar sus promesas. En segundo término, la Comisión está convencida, y nos hemos ido dando cuenta en el camino, que a la gente le interesa que el sistema de pensiones sea equitativo, que trate de manera equitativa a los afiliados. Y nos hemos ido dando cuenta, al ver las estadísticas de los números, que tenemos un sistema de pensiones muy inequitativo. El sistema, por ejemplo, paga pensiones bastante grandes a afiliados que se afilan a los 60 años de edad, aportan por 10 años y se jubilan a los 70. Y la pensión que ese tipo de afiliado recibe, aunque tuviese los mismos sueldos, la misma historia laboral, la misma expectativa de vida de otro afiliado, que cotizó por 40 años, el que cotizó por 40 años se siente, digamos, víctima de una injusticia, porque recibe una pensión que no es tan grande como él esperaría que sea, comparada con la de su compatriota que tiene las mismas características, pero que solo contribuyó 10 años. Este tipo de inequidades abunda en nuestro sistema y se han vuelto aún más complicadas y más difíciles de tolerar por la introducción de varios regímenes especiales a lo largo del tiempo. Regímenes especiales que han creado pensiones especiales para grupos especiales de la población. Entonces, creemos nosotros en la Comisión que es necesario hacer propuestas que hagan que el sistema sea más equitativo y demostrarlo. Tenemos que mostrar las inequidades del actual sistema y comparar lo que la Comisión propone para reducir esas inequidades. En tercer lugar, la Comisión está convencida de que necesitamos restablecer la credibilidad del sistema. Una de las experiencias, digamos, más tristes que hemos tenido es cuando hablamos con los jóvenes profesionales, y hay muchos de ellos. Ahora los jóvenes son freelancers, salen de la universidad, trabajan por cuenta propia, no trabajan para un patrono, y por tanto son lo que se llaman trabajadores formales independientes. Ellos deberían afiliarse, pero no quieren hacerlo. Pueden, pero no quieren, porque no confían en el sistema. Y si esa gente no se incorpora al sistema, nuestro sistema tampoco va a durar mucho. Entonces necesitamos restablecer la credibilidad del sistema, particularmente con esa población que son trabajadores jóvenes, digamos freelancers, que trabajan por cuenta propia. Es el tema de credibilidad. Y en último término, como yo creo que todos los ecuatorianos entienden, nuestro sistema de pensiones tiene que tener mejor institucionalidad. Hay varias propuestas que han ido al Congreso, que se discuten, que coinciden con la Comisión en el punto que nosotros también entendemos que la institucionalidad actual de nuestro sistema de pensiones deja mucho que desear. El Consejo Directivo tiene vocales que no se han podido nombrar por 10 años, es difícil renombrarlos. Ahora hay un vocal por el lado de los trabajadores que no tiene el respaldo de todos los sindicatos, y eso hace muy difícil gestionar el sistema de pensiones. Entonces, nosotros también en la Comisión creemos que necesitamos hacer propuestas orientadas a que la institucionalidad mejore.
Por último, hay el tema de que la gente necesita saber que cuando se va a jubilar va a tener ingresos adecuados en relación a su estándar de vida, sus hábitos de consumo, etc. Por eso la Comisión está convencida de que se necesita en el país para el futuro un sistema, como dice Rodrigo, híbrido, es decir, un sistema que tenga varios componentes que le den ingreso al afiliado en su vejez. Que no solo el afiliado tenga derecho a una pensión vitalicia, que es lo que ahora nuestro sistema de invalidez, vejez y muerte ofrece. Obviamente hay que arreglar ese sistema para que pueda dar pensiones vitalicias que sean sostenibles en el tiempo. Pero la idea de la Comisión es que aparte de tener una pensión vitalicia, el ciudadano ecuatoriano debería tener la posibilidad de ahorrar para su vejez y de hacerlo de una manera organizada, de una manera sana, de manera que al momento de llegar a la edad de jubilación puede contar con una pensión vitalicia que le dé el sistema de invalidez, vejez y muerte, y además de eso, con ahorros previsionales que los fue acumulando a lo largo de su vida laboral. Sobre este último punto, la buena noticia es que en el Ecuador ya tenemos un ecosistema de ahorros previsionales que funciona bastante bien. Por ejemplo, la UNE tiene ahorros previsionales que se administran de manera particular. La ESPOL tiene un sistema de ahorros previsionales. La Universidad Central también lo tiene. Entonces hay un ecosistema grande de ahorros para la vejez que más o menos funciona. La idea de la Comisión es proteger, apoyar y mantener ese ecosistema que existe y potenciarlo para que en el futuro pueda ser un sistema de ahorro para la vejez mucho más robusto y que pueda complementar de mejor manera a la pensión vitalicia del sistema de invalidez, vejez y muerte después de que este sistema sea reformado apropiadamente. Economista Pablo Lucio Paredes, ¿qué debe hacerse con el actual sistema de pensiones? ¿Cuáles son los cambios necesarios para darle sostenibilidad? Yo quisiera agregar a todo lo que ha conceptualizado Augusto, que abarca todo el panorama fundamental de este tema, quisiera agregar 2 o 3 cosas. La primera es que realmente hay que estar conscientes que el sistema de jubilación es tremendamente importante en una sociedad y lo es desde el punto de vista económico en general, porque aquí en cualquier parte del mundo el ahorro para jubilación constituye probablemente el elemento más importante de ahorro de largo plazo en una sociedad. Y segundo, socialmente, porque uno quisiera vivir en una sociedad donde a la gente cuando llega a su jubilación, la sociedad, las personas mismas, pero la sociedad pueda darles unas condiciones de vida mínimamente decentes. Es un tema de respeto de una sociedad consigo mismo, ¿no? Yo creo que una sociedad debe al menos respetarse en base a 2 elementos. El uno es la atención a los niños, yo diría desde que están en gestación en el vientre de su madre y en los primeros años de vida, y el otro es en el momento de la jubilación. Yo creo que son 2 momentos fundamentales de la vida que una sociedad debe poder enfrentar, ¿no? Entonces, es un primer tema, es la importancia de eso. Lo segundo es que nosotros no estamos enfocados únicamente en el tema seguro social. El seguro social es uno de los elementos del sistema de jubilación en el Ecuador, pero es un sistema más amplio. Hay la seguridad social, hay el apoyo asistencial del Estado a la gente que no tiene, que no puede acceder a un sistema formal, son los sistemas asistenciales. Hay el tema de la jubilación patronal, hay el tema de los fondos de reserva, bueno, también hay el tema que no estamos tratando, pero de la policía y las Fuerzas Armadas, en fin, es un tema el seguro campesino, en fin, es un tema bastante más amplio que centrarnos únicamente en el tema IES. Yo creo que los ecuatorianos debemos mirarlo de esa manera. Y el tercer tema que me parece muy importante y que desgraciadamente en el Ecuador hemos dejado que ese aspecto se vaya deteriorando, que es el aspecto financiero, que tiene que ver con una pregunta muy sencilla y es ¿quién paga por el sistema de jubilación? ¿Quién paga por los jubilados? Y entonces yo diría que los ecuatorianos razonablemente, probablemente, si estuvieran en esta mesa, dirían, bueno, yo creo que razonablemente
cada jubilado debe pagar por lo suyo y la sociedad también debe hacer un aporte para los que tienen peores condiciones, ¿no? Peores condiciones de vida en el momento de su jubilación. Yo creo que esa sería la respuesta sensata de los ecuatorianos, ¿no? Y creo que sensatamente los ecuatorianos dirían, y ese aporte adicional de la sociedad debe ser un aporte de un monto razonable que sea manejable en el tiempo, porque puede ser que hoy se lo pueda pagar, pero dentro de 10 años ya no se puede pagar. Entonces eso no es no es un buen sistema. Tampoco creo que los ecuatorianos pensarían, a ver, yo quiero que a mí me den mi jubilación y que sean mis hijos, mis nietos y mis bisnietos que tengan que pagar en el futuro mi jubilación actual. No, la gente diría, bueno, yo quiero que ellos me den una mano, pero una mano razonable, ¿no? Entonces el tema del equilibrio financiero debe ir por ese lado, que la gente aporte lo que pueda aportar, lo que tenga que aportar y que haya un complemento de la sociedad. Y eso hoy no sucede en el Ecuador, porque cuando vemos las proyecciones dicen las futuras generaciones van a tener que pagar una carga enorme para financiar el sistema. Y como te digo, yo creo que sensatamente los ecuatorianos pensarían, bueno, está bien que paguen algo, pero que no paguen esa carga que les estamos dejando, ¿no? Entonces, eso es un tema bien importante y tiene que ver con la concepción de cada ciudadano sobre lo que debe ser la jubilación y su financiamiento. Doctor Rodrigo Ibarra, ¿cómo darle sostenibilidad al sistema de pensiones? Y por ello se ha venido trabajando en un proyecto de reforma al sistema de pensiones ecuatoriano. Los sistemas de reparto como el de nuestro país han venido ya adoptando reformas y nosotros tenemos que aprender de las experiencias positivas porque la ventaja del Ecuador, siendo un país que todavía tiene un bono demográfico, porque más del 50% de la población tiene menos de 40 años de edad, y los afiliados a la seguridad social constituyen casi más del 45% de los que aportan todos los meses al sostenimiento de los pensionistas, porque lo que hemos repetido muchas veces, los jubilados tienen que entender que sus pensiones son pagadas por los aportes de los actuales afiliados, no son pagadas por lo que ellos contribuyeron. Entonces, esto nos lleva a que si el Ecuador tiene una evolución demográfica que ya los demógrafos y las personas entendidas en estos temas vienen advirtiendo relacionados con la tasa de natalidad, el aumento de la longevidad y un incremento en la población con más de 60 años, tiene que efectivamente venir acompañado de unas reformas para tener sistemas en los que efectivamente se garantice el sistema de solidaridad que actualmente rige, porque no se pueden efectivamente dejar de asumir esos compromisos que tienen con más de 620,000 pensionistas y con alrededor de 50 o 40,000 personas que cada año van acogiéndose a la jubilación. Entonces, el Ecuador todavía tiene una relación entre el número de afiliados y el número de pensionistas bastante alta. Si uno compara con lo que ocurre con países europeos, España o Francia, esta situación ya no se da. En España existen posiblemente 2 afiliados activos por cada pensionista, y en ese país el porcentaje que se destina para el financiamiento de las pensiones es del 12% del PIB. En Francia es del 14% del PIB. Aquí en el Ecuador todavía esos son porcentajes más bajos, muy bajos, pero esto va a ir creciendo con el tiempo. De ahí que entiendo que la Comisión ha insistido mucho en que este también es un problema de una sostenibilidad fiscal, porque yo no me imagino el gobierno en el año 2050, 55, asignando porcentajes del 10 o 20%, si hoy tienen problemas serios con el pago de la obligación del 40%. Entonces, las reformas para darle sostenibilidad tienen que darse en el sentido de empezar a tener un sistema híbrido en el que coexistan de manera simultánea este sistema solidario de reparto con un sistema de ahorro en que el joven pueda ir percibiendo cómo va acumulando en su estado de cuenta y de aquí a 10, 20 años su pensión esté pagada, sea una parte por el sistema solidario y otra parte por el sistema de este ahorro individual que ha realizado.
Yo creo que ese es el único mecanismo que le daría sostenibilidad al sistema, y tenemos la gran ventaja en el Ecuador de que además de tener el bono demográfico, tenemos 3 o 4 elementos que en otros países no se dan. El hecho de que nosotros manejamos una historia laboral en las que se puede simplemente con un pedido al IES de dar información a cada afiliado de cuánto es lo que tiene en su historia laboral y cuánto pudo haber acumulado en su cuenta si se hubiera aplicado el sistema de ahorro personal, y demostrarle que este fondo se agota en tantos años y por lo tanto él está recibiendo una pensión más alta de la que debería. Otro tema que tenemos en el Ecuador y no existe en otros países, ya lo mencionó Pablo, es el de la jubilación patronal. Usted sabe, Miguel, yo he sido una de las personas que a través de la experiencia que he logrado con la compañía que dirijo, Actuaria, y mi experiencia como profesor universitario, el decirles a las empresas y a los jóvenes que la única salida para financiar su jubilación es tener un sistema complementario, y a los jóvenes que empiecen a ahorrar desde ahora. Un joven tiene una probabilidad muy alta de llegar a 60 años y por lo tanto tiene que empezar a ser consciente de que cuando llegue a una edad avanzada, él tiene que financiarse su pensión. Y otros temas relacionados con los fondos de reserva, el seguro de desempleo, el seguro de cesantía, que efectivamente podrían ayudar a que se haga una reforma adecuada, porque la posibilidad de incrementar la edad de jubilación, eso, salvo que sea progresivo, sería aceptado. Yo recuerdo que en el año 2003, hace 20 años, el informe que preparó Actuario junto con una empresa de mucho prestigio, una empresa internacional que es Mercer, nosotros habíamos ahí puesto como recomendación que cada 5 años se vaya incrementando un año la edad de jubilación. Es decir, que ya a estas alturas estaríamos con edades de 64 años y en los próximos podríamos llegar a los 65, que es lo que acaba de hacer Uruguay hace un par de semanas, reformar su edad de jubilación. Y me parece que es un tema muy sensible porque, claro, si los políticos y los administradores hicieran caso a los estudios actuariales son muy importantes para darle garantizar la sostenibilidad, porque el actuario lo que hace es dar su juicio totalmente independiente, sin sesgos, solamente con el objetivo de que el sistema sea viable en el tiempo. Y ahí se proponen algunas alternativas, como son, por ejemplo, el ir mejorando la tasa de contribución, el ir incrementando el tiempo de aportación o la edad, el evitar estas inconsistencias que se dan en la actual ley de que una persona con 70 años de edad y 10 años de servicio, de afiliación al IES, ya sea jubilado, para tener periodos de jubilación del doble del tiempo que aportó, lo que debe ser al contrario. Si la población entendería que uno debe aportar el doble del tiempo al periodo en que se espera reciba sus pensiones, entonces ya podríamos nosotros pensar que los trabajadores van a aceptar de buena forma estas reformas. Pero yo creo que es fundamental aquí darle también transparencia al sistema para que el IES pueda empezar a dar información oportuna, información totalmente fidedigna respecto a cómo están sus inversiones, cómo está el tema de el manejo de las reservas de los fondos de pensiones. Y ahí es fundamental el que efectivamente luego del trabajo que han realizado Augusto y los miembros de la comisión, y que la ciudadanía debería agradecerles porque se han reunido de manera intensa con muchos grupos totalmente ad honorem, sin, de lo que entiendo, totalmente independiente. No se está proponiendo, de lo que yo conozco, ningún mecanismo que pueda significar una privatización del sistema. Lo que se busca simplemente es que se trate de evitar que exista un solo riesgo asociado a un sistema de seguridad social en el que solamente prima el reparto y la solidaridad, y no hacer caso a estos temas relacionados con la evolución demográfica que en algún momento el Ecuador va a tener que afrontar. Entonces, en conclusión, yo creo que es necesario que estos ajustes vayan dándose, porque ya desde hace más de 20 años
se vienen haciendo recomendaciones y si bien es cierto, todavía no se ha producido la quiebra del fondo de pensiones, pero la descapitalización que el fondo ha tenido desde el año 2015 hace que en este momento el fondo haya tenido ya que destinar más de 7.500 millones de dólares para cubrir el desfase que existe entre los ingresos que percibe el fondo de pensiones por los aportes de sus afiliados y los pagos crecientes que tienen que hacer a un número cada vez mayor de pensionistas. Es decir, ahí simplemente los números son incontrastables. Ya esta situación es inmanejable, hay un déficit de caja, ya no solamente un déficit actuarial. Y por lo tanto, los actuarios tienen que jugar un rol fundamental a través de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios y las discusiones que hemos tenido en la mesa de estudios de la seguridad social, que está conformada por personas que no tienen sino un objetivo ciudadano de ayudar a que efectivamente la población entienda que son necesarios estos cambios, se pueden lograr apoyar a que al final logremos tener sostenibilidad en el sistema de pensiones. Doctor Augusto de la Torre, una reforma necesaria, urgente para darle sostenibilidad al sistema de pensiones, más allá de un gobierno de turno que son transitorios, darle sostenibilidad a un sistema de pensiones. ¿Qué sucedería si es que no se lo hace? ¿Cuánto va a aguantar el actual sistema en estas condiciones? ¿Cuánto de vida tiene el sistema de pensiones? Depende de cuánto dinero fiscal pueda ser entregado para llenar el déficit pensional. Por eso es que yo soy un convencido y en las conversaciones que he tenido con los colegas de que si el sistema de pensiones se rompe, se va a romper por la vía fiscal. Va a llegar un punto en el que el fisco no va a tener la cantidad de dinero que se requiere para llenar el déficit. Y lo que los ecuatorianos necesitan entender es que incluso si el fisco pagase lo que la ley le obliga, que es el 40% de las pensiones, ese monto ya no está alcanzando para cubrir el déficit entre los ingresos del sistema por vía de aportes y los pagos de las prestaciones a los jubilados. De tal forma que lo peor que puede pasar es que lleguemos en un punto en que ni el sistema tenga los recursos suficientes, ni el fondo de pensiones tenga suficiente liquidez para cubrir los huecos, ni el fisco pueda aportar lo necesario. Fíjese usted lo que está pasando en Argentina. En Argentina el déficit pensional es enorme y el fisco, como no tiene dinero para cubrir la pensión, lo que está haciendo está imprimiendo dinero. Y el resultado de eso es que Argentina se está yendo lentamente hacia una posible hiperinflación y las pensiones se están diluyendo. El poder adquisitivo de las pensiones está diluyéndose muy rápidamente por vía de la inflación. Entonces, en el Ecuador, que somos un país dolarizado, afortunadamente no podemos imprimir dinero para este tipo de propósitos. Pero si no podemos imprimir dinero, nos podemos topar con una situación muy fea que es imposible pagar pensiones. Yo no quisiera decir cuándo va a pasar esto, pero no estamos muy lejos de esta posible situación. Si no reparamos el sistema pronto, puede ser que lleguemos, y no quiero decir el número de años, pero en el corto plazo, es decir, en menos de 5 años, puede ser que lleguemos a una situación en la que simplemente no haya los dólares en el sistema necesarios para pagar pensiones. Eso hay que evitar. Y la Comisión quiere evitar ser, digamos, alarmista, pero la Comisión necesita ser seria y decir la verdad. Y la verdad es que estamos en ese camino. Tenemos tiempo, por tanto, tenemos un par de años para hacer las cosas bien y reparar el sistema. Pero si no lo hacemos, podemos toparnos con esta muy mala situación. Quizás, Miguel, si me permite adelantarle algunos temas en los que yo veo ya mucho consenso en la comisión de cosas que creo que vamos a proponer en nuestra propuesta. Como les decía, todavía estamos trabajando muchos números, hay temas técnicos, temas legales que necesitamos resolver y pensarlos con cuidado, pero hay algunas cosas que están ya claras. Una primera cosa es que tenemos una clara estrategia de cómo se van a respetar los derechos adquiridos. Eso implica que todos los jubilados no se les toca para nada la jubilación que ya tienen. Yo les digo a los jubilados, ustedes deberían ser los principales promotores de esta reforma, porque la reforma a ustedes no les toca,
pero si no hay reforma, a lo mejor no se va a poder pagarles las pensiones. Entonces, los más interesados en que haya reforma deberían ser los jubilados, cuyos derechos adquiridos se van a respetar. Se van a respetar también derechos adquiridos porque la Comisión necesita definir cuál es la línea que hay que trazar para decir aquellos que están por encima de esta edad se quedan con las reglas del sistema viejo. Se podría, por ejemplo, decir, todos los ecuatorianos afiliados que tienen 58 años de edad o más, se quedan con las reglas del sistema viejo y por tanto no sienten ninguna afectación. Y en tercer lugar, hay afiliados que han contribuido, dice usted, por 20 años, tienen 50 años de edad. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues en toda reforma pensional se implementan estas fórmulas en las que se le reconoce al afiliado que ya contribuyó por 20 años, se le reconoce los derechos que adquirió a través de esos 20 años de contribuciones en el amparo de las líneas del sistema anterior. Y la reforma solo se aplica de aquí en adelante, de manera que una persona que tiene 50, 52 años de edad tampoco va a sentir un gran cambio en sus expectativas, porque la mayor parte de su tiempo de afiliación estuvo gobernado por las reglas viejas. De tal forma que esta estrategia clara para respetar derechos adquiridos debería ser mucho más digerible la reforma, con la ventaja de que los jóvenes que están ingresando al nuevo sistema contarían con un sistema viable y además con opciones bastante atractivas de ahorro para la vejez, de manera que el joven sentiría en un mejor ambiente para el futuro. Creemos que esa es la manera de hacer tramitable desde el punto de vista social esta reforma. En eso estamos completamente de acuerdo. También la Comisión tiene una fuerte inclinación a proponer un cambio institucional, en el sentido que la Comisión quisiera que por vía legal se cree dentro del IES un cuerpo de gobierno especializado en pensiones y separado y distinto del cuerpo de gobierno que ve el tema de salud. Esto es porque la materia de política pública, salud versus pensiones, es tan distinta que requiere cierta especialización y cierta experticia y cierta integridad institucional. Pues la Comisión está muy inclinada a proponer una separación de la gobernanza. Dentro del mismo IES, que haya un cuerpo colegiado con su propio estatuto, su propia membresía, que gobierne, que supervise, que vigile todo el sistema de pensiones y las inversiones de las reservas de ese sistema de pensiones, separado de salud. La Comisión también está bastante inclinada a proponer reformas al sistema de la pensión vitalicia que ojalá, y eso es lo que quisiéramos, no incluya un cambio en la edad mínima de jubilación. La Comisión quisiera hacer una propuesta que se base fuertemente en la idea de que el beneficio que el afiliado recibe cuando se jubile sea proporcional a su contribución, que esa proporcionalidad se fortalezca. ¿Qué implicaría eso? Si es que los números nos dan, implicaría que la Comisión podría decir, mire, si un ecuatoriano quiere jubilarse a los 60 años, pues que lo haga, pero su pensión va a ser más pequeña. Si un ecuatoriano quiere jubilarse a los 70 años, también que lo haga, y su pensión va a ser mejor porque habrá contribuido más. De manera que con este criterio de mantener proporcionalidad entre lo que aportas versus lo que recibes, creemos nosotros que podemos hacer reformas suficientes al sistema y que a lo mejor no se necesite tocar las edades mínimas de jubilación. Creemos también en la Comisión que es muy importante crear un marco legal que promueve el ahorro para la vejez. Y como le decía, tenemos ya en el sistema sistemas de ahorro para la vejez que los ecuatorianos casi no conocen y no hablan. Por ejemplo, en el mismo IES tenemos un fondo que se conoce como el Fondo de Cesantía. Está definido con relación a la cesantía, pero de facto se ha convertido en un sistema de ahorro para la vejez. La mayor parte de los ecuatorianos que se jubilan en el Ecuador se jubilan con su pensión vitalicia y además con su fondito de ahorros, que es su fondo de cesantía que tiene nombre y apellido. Es un fondo de ahorro para la vejez que existe en el Ecuador personalizado. Entonces, la Comisión cree que debemos construir sobre la base de ese tipo de ecosistemas de ahorro y promover fuertemente el ahorro para el futuro. Y como decía Pablo, también nos interesa hacer recomendaciones al sistema de pensiones asistenciales que administra el MIES, el Ministerio de Inclusión Social.
Esas pensiones son pensiones pequeñas que están orientadas a evitar la pobreza extrema en la vejez y se aplican a ecuatorianos que nunca pudieron afiliarse, que no pudieron ahorrar, que son pobres, y a toda sociedad le interesa que las personas de la tercera edad no vivan en indigencia. Y por tanto los sistemas de pensiones asistenciales, que a veces en el lenguaje de los expertos se conocen como pensiones no contributivas, esos sistemas son muy importantes en sociedades como la ecuatoriana, donde la pobreza todavía sigue siendo alta y donde la informalidad es muy alta. De manera que ya tenemos varias ideas que en su conjunto deberían darle, yo creo que al ecuatoriano, una opción de reforma sobre la que se pueda conversar con civilidad y sin apasionamientos. Economista Pablo Lucio Paredes, si hay urgencia en darle sostenibilidad al sistema de pensiones, esta reforma, indistintamente de un gobierno de turno, ¿qué sucedería si no se hace esta reforma y seguimos en esta situación? A ver, yo creo, quisiera retomarla un poquito donde dejó la conversación Augusto, que es que estar claro que esta comisión no está planteando lo que estrictamente le parece a Augusto, a Pablo Lucio, a Doménica, a José Luis, a Andrés, a quien sean los miembros de la comisión, sino que nuestro esfuerzo es tratar de, digamos así, de representar a los ecuatorianos sentándonos a conversar con gente, a leer, a pensar, a compartir, a tener la mente abierta, a leer experiencias, como lo dijo Rodrigo, de otros países, para tratar de hacer una propuesta lo más sensata, digerible, aceptable para los ecuatorianos, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentemos esto ahí por junio, julio, no es que vamos a decir esto es la sabiduría absoluta, esto es lo que tiene que hacerse en el Ecuador, sino que vamos a presentar algo que digamos esto es lo que creemos que es sensato para el Ecuador y ahí sí viene lo importante, encontremos los ecuatorianos la manera de hacer, de poder generar una discusión sensata que mejore lo que nosotros vamos a proponer. Eso yo creo que es fundamental. Yo sé que eso no es algo fácil en el Ecuador, pero de eso se trata. Porque no creo que se trata, ya digo, de coger y decir, como ellos dijeron esto es la gran verdad y hay que hacerlo. Tampoco se trataría, ojalá que no, de que se coja eso y digan, bueno, gracias por su trabajo y archivémoslo. Sería una pena, no por nosotros, porque simplemente estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, sino porque estamos tratando de aportar algo sensato para que lo discuta y lo mejore la sociedad ecuatoriana. Entonces, me parece que ese proceso, que no es fácil en el Ecuador, ojalá se lo pueda hacer en un tema tan importante para todos los ecuatorianos, ¿no? No es un tema que uno dice, no, esto es el interés de algunitos, no. Casi todo ecuatoriano llega a la jubilación, casi todo ecuatoriano en este momento tiene un papá o un abuelito jubilado o va a tener sus hijos que algún día se van a jubilar o sus nietos. Entonces, algo que abarca a todos. Por eso creo que ese es el gran desafío, cómo convertir a esto en una discusión. Si no logramos hacerlo, Miguel, si simplemente esto se archiva o lo que sea y no pasa nada, pues de aquí a 2 años estaremos más cerca de una situación de gravísimo deterioro, muy cerca de una situación en la que a alguien habrá que decirle, o usted ponga más plata para los jubilados, o decirles a los jubilados la plata no alcanza. Alguien va a haber que decirle algo, ¿no? ¿Y a quién va a ser eso? ¿A los marcianos, a los extraterrestres? No, tendremos que decirnos eso a nosotros mismos los ecuatorianos. Eso es lo grave. Y entonces en 2 años habrá que volver a abrir la discusión y habrá gente que quizás en ese momento proponga mejores cosas que las que nosotros vamos a proponer o va a acabar proponiendo cosas similares, pero mientras tanto habremos perdido 2 años y nos habremos acercado 2 años más a la situación financiera mucho más difícil, ¿no? Entonces, simplemente es un momento que hay que aprovechar
Hay muchos momentos que en el Ecuador dejamos pasar y no lo hacemos, pero bueno, algún rato hay que hacerlo y ojalá el trabajo de la comisión sea útil para los ecuatorianos, ¿no? Efectivamente, este trabajo que lo van a entregar entre junio y julio, que genera una expectativa en quienes somos responsables para darle sostenibilidad al sistema de pensiones. Si es que no se hace, ¿qué pasa desde los números, las estadísticas, los cálculos, doctor Rodrigo Ibarra? Los estudios actuariales contemplan una serie de hipótesis de cuál va a ser el comportamiento de la población de afiliados y de los pensionistas, ¿no? Y a partir de eso se toman en cuenta factores como el crecimiento de sueldos, el crecimiento de pensiones, la evolución demográfica, etcétera. Y aquí yo quisiera aprovechar para aclarar que he escuchado que algunas personas creen que con el pago del 100% de la deuda que tiene el Estado con el Fondo de Pensiones, la situación se arregla. No, se mejora la situación, pero el sistema sigue siendo insolvente porque es un tema de que los beneficios son mayores a los aportes que realizan los afiliados y es un esquema que no ha venido actualizándose con las nuevas estructuras del trabajo, la incorporación de la mujer, el hecho de la incorporación de los jóvenes, etcétera. Entonces, eso tiene que ir cambiando con los años. Y también quisiera aclarar de que las decisiones políticas que se tomaron, sobre todo en el gobierno anterior, del año 2015, por el presidente Correa, de eliminar el 40% y la resolución 501, eso le representó al Fondo de Pensiones una pérdida de alrededor de 9.000 millones de dólares. Y actualmente el Fondo de Pensiones tiene apenas entre 5 y 6.000 millones. Yo no tengo las cifras actualizadas, posiblemente eso tengan los miembros de la comisión. Pero si hablamos de que sean 6.000 millones de dólares, eso es casi un poquito más de un año del monto de las pensiones que tiene que hacer el seguro de invalidez, vejez y muerte en el año 2023. Es decir, nos hemos comido las reservas. Y si además tomamos en cuenta de que de esos 6.000 millones, la gran mayoría, yo creo que más del 75-80% está en préstamos hipotecarios, quirografarios, en compra de bonos del gobierno, nos queda un margen de liquidez muy bajo. Entonces, esto, por ejemplo, ya debe advertir a los trabajadores de que el momento que el Estado no pueda seguir pagando el 40%, se atrase y tengan que nuevamente tomar los recursos del fondo, ya no va a alcanzar. He escuchado también algunas personas decir que el BIES es el banco más solvente y que tiene una cantidad enorme de recursos que representa más del 20% del Producto Interno Bruto. Puede ser, pero hay que diferenciar que el BIES administra al menos 5 seguros y en el que nos interesa en esta oportunidad es el sostenimiento del fondo de pensiones y en ese fondo tienen menos de 6.000 millones de dólares. Es decir, que hay que decir a la gente la verdad, no decirle tenemos 20.000 millones, esto no va a quebrar, es un invento de gente que quiere privatizar el sistema. No, esos mitos hay que eliminarlos e invitarles a esas personas que aseveran eso a tener una reunión como ciudadanos civilizados y mostrar los números y discutir de manera técnica para que efectivamente luego digan hemos estado equivocados, no han sido 20.000 millones, han sido apenas 6.000 y aquí están los estudios, los datos auditados. Por lo tanto, la situación sí ha sido grave como nos habían advertido. Yo creo que entonces estas iniciativas que tienen programas como el suyo, Miguel, tienen que seguir dándose porque es la única manera en la que lograríamos el que efectivamente los afiliados, los pensionistas, puedan entender que es necesario hacer este cambio y ahí llamar a la reflexión de todos los integrantes que hacen el sistema de seguridad social, desde el gobierno central, los pensionistas, los empleadores, los afiliados, a que tienen que ceder sus posiciones. Es decir, no se puede creer que el sistema pueda seguir funcionando tal como está porque ya esto va a colapsar en los próximos años, sino que cada uno diga, bueno, yo estoy dispuesto a ceder esta parte de los beneficios porque efectivamente lo que me interesa es que me garanticen el pago de mis pensiones y no simplemente tener pensiones que pueden ser altas al inicio, pero que en algún momento puedan dejar de pagarse porque estando en un esquema de dolarización no podemos nosotros emitir moneda, dependemos del flujo
de ingresos que reciba la economía, básicamente a través de inversiones, de exportaciones y también de dinero que aporten los migrantes, que es lo que sostiene la economía. Es decir, no se puede aquí imprimir dinero para pagar pensiones y por lo tanto, salvo que se intente en algún momento quitar la dolarización, los sistemas como el nuestro podrían mantenerse o llegar a un sistema a lo cubano en que todos tienen una pensión de $100 al mes, no sé. Entonces eso habría que discutir y que la gente entienda qué es lo que busca de un sistema de seguridad social. Así que me parece que lo que ha hecho la Comisión es muy importante y ojalá estos espacios que se tienen, Miguel, se puedan repetir a pesar de la situación de la incertidumbre política en la que tenemos actualmente. No, este es un tema que nos hemos comprometido y seguiremos invitándoles a ustedes con la voz autorizada que tienen. Solo un tema final porque continuaremos hablando de esto. Augusto, ¿cuándo se presente el informe del trabajo de la tarea de la Comisión Interdisciplinaria? A ver, Miguel, la comisión ha estado reuniéndose intensamente en este tiempo y nos hemos dado cuenta que en algunos temas todavía nos falta trabajo numérico. Por tanto, vamos a escribirle una carta dirigida al presidente de la República y al presidente del Consejo Directivo del IES a lo largo de este mes, pidiéndoles una prórroga, porque nos habíamos inicialmente comprometido a entregar nuestro trabajo en mayo, pero como ya hemos dicho aquí, creemos que ese trabajo va a estar entregándose a fines de junio, comienzos de julio. La estrategia de la comisión será el encontrar varios espacios públicos para presentar el trabajo no solo al presidente y a las autoridades, al presidente de la República y a las autoridades del IES, sino también a la sociedad. De manera que esperamos que hacia fines de julio, tal vez comienzos de julio, fines de junio, comienzos de julio, estemos presentando en varios eventos públicos con discusión y con comentarios de gente tan calificada como Rodrigo, en lo que la comisión propone y podamos explicar lo que propone, por qué propone, poder explicar claramente a la gente cómo el afiliado típico se ve ahora con el sistema actual, cómo se vería con el sistema nuevo, cuáles son los cambios, cómo se ven las compensaciones. Como le decía, la comisión quisiera presentar algo que sin ser perfecto, al menos pueda claramente argumentarse que le ayuda al país a avanzar en sostenibilidad, en equidad del sistema de pensiones, en credibilidad y en institucionalidad. De tal forma que, si usted le parece, Miguel, ya con usted podremos conversar sobre una propuesta mucho más concreta hacia fines de junio, comienzos de julio. Con todo gusto les comprometo, porque este es un tema que debiera interesarnos a todos. Más allá de este momento político de disolución de la Asamblea Nacional, de incertidumbre, hay temas fundamentales como reforma laboral, reforma a la seguridad ciudadana, reforma al seguro social ecuatoriano, incluso que no solo implique al sistema de pensiones como se han empeñado. Quiero destacar la tarea de la comisión y comprometerles a seguir hablando de estos temas en medio de este momento donde se va a legislar por decretos, leyes de urgencia económica en medio de esta incertidumbre. Seguiremos hablando de al menos de uno de los temas de la seguridad social, la reforma para darle sostenibilidad al sistema de pensiones en el Ecuador. Muchas gracias al economista Augusto de la Torre, al economista Pablo Lucio Paredes y al doctor Rodrigo Ibarra por su valioso aporte siempre. Muy buen día y saludos afectuosos. Muchas Un abrazo gracias. a todos. Muchas gracias. Muchas Saludos. gracias. Adiós a todos. Gracias. Muy buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les agradecemos su participación y les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.